Fuerte debate en el Perú por esto que está haciendo Nayib Bukele. Veamos este impactante debate. Por todos lados. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Adelante, por favor. A ver, empezamos contigo, Fernando, porque escuché unas declaraciones y también Perú 21 te cita de que efectivamente, digamos, es aplicable el plan Bukele aquí en nuestro país, pero antes de eso, ¿ya hay un plan de este gobierno para la lucha contra la inseguridad? No bromees, pues, no hay ningún plan. Es indispensable aplicar el método Bukele para luchar contra la delincuencia que ha desbordado completamente las instituciones peruanas. Pero es imposible hacerlo con un gobierno como el que tenemos, porque es básicamente decisión, energía y firmeza. Todo estaba hablando de una serie de elementos del plan Bukele. No se trata de eso, no se trata de si aplicamos el control territorial o no. Decisión, energía y firmeza, eso es lo que se necesita. Ya, pero entonces no es el plan Bukele que hay que aplicar, sino sí, finalmente es el método. a un líder. No, es el método que ha usado. Tú hablas de construir una cárcel, ¿se puede? Claro que se puede. Hoy día en el Perú, para construir una cárcel, no para 40.000, para 400 presos, demora 10 años. Porque haces el proyecto, el expediente, te demora 2, 3 años, después haces la licitación, la objetan, se cae, viene la otra, te demora 10 años. Allá la hizo en 10 meses más o menos. Pero eso se puede hacer, por supuesto, pero es decisión. Y tienes que barrer con un montón de cosas que no funcionan. O sea, si tú tienes que hace pocos días han capturado a 18 miembros del Tren de Aragua en San Juan del Urigancho, y la Fiscalía y el Poder Judicial los han liberado. Para no hablar a los 2 que capturaron con el maldito Cris en flagrante delito y los soltaron a los 2 días. ¿Tú crees que acaba a funcionar una cosa así? Okay. No. ¿Qué tienes que hacer? Barrer con eso. O sea, para hacer una tortilla tienes que romper huevos. No hay otra. Ya, la pregunta es, ¿este gobierno de Dina Boluarte con este Congreso puede romper huevos? No. Okay. No, o porque es débil, precario y no quiere. Y tiene esa política de defender los derechos de los delincuentes, que algunos dicen se trata de defender los derechos humanos. No, es la defensa de los derechos de los delincuentes sobre la defensa de los intereses de la sociedad y de 33 millones de peruanos. Ok, ahorita vamos a ver, porque también te quiero preguntar si es que sientes o no una vena autoritaria, si es que hay esa posibilidad con Bukele en El Salvador. Pero vamos con Luis Herrera, porque, claro, tú hablas de unas cosas muy interesantes, aquí lo tengo, justamente un poquito en la línea de lo que decía Fernando. Este gobierno no lo puede hacer, y este gobierno, efectivamente, más allá de que Otárola dice puede ser, seguramente con un olfato político. Claro, escucharon, hablan de Bukele, ¿no? Y en primer lugar están proponiendo, como no es extraño ahora mismo, que se tome el método de Bukele también en el Perú. De hecho, ahora ya hay presidentes que, gracias a alguna manera intentar implementar este modelo, proponer o tener un perfil similar al de Bukele, pues ya lograron, ¿no?, colgarse un poco de este modelo y ser presidente. Como Noboa, aunque él diga que difiere algunas cosas de Bukele, pero quieras o no, este presidente es producto de lo que Bukele ha causado en toda la región, en toda América Latina, porque ahora los votantes ven diferente a los aspirantes a la presidencia, ven de una manera diferente. Entonces, ¿pero qué pasa acá? Se pueden dar cuenta que es la misma realidad de América Latina. Por aquí están hablando de que con el actual Congreso no pueden hacer nada, porque el actual Congreso allá en el Perú responde a intereses, no de sectores. Lo que pasaba acá con el Congreso anterior, antes de que el soberano en elecciones le diera legítimamente mayoría al presidente Bukele. ¿Qué? Porque la mayoría que tiene actualmente el presidente Bukele en el Congreso, su partido, es legítimo y es democrático. Ahora bien, algunos hablan de rasgos autoritarios, pero si es el mismo votante el que le ha dado la facultad de tener mayoría y de tener de una u otra manera con esto la facilidad de reformar leyes que sabemos que nunca han favorecido a los más necesitados, y que ahora, con la capacidad en el Congreso de reformar estas leyes, pues se permitieron implementar algunas de esas que han sido duras
con estos grupos criminales, ¿no? Que les dan únicamente por pertenecer al grupo, a esos grupos desde 30 hasta 40 años, y que ahora sí pueden garantizar que no van a salir, no como lo hacían anteriormente, legislaciones anteriores, y como el mismo sistema se los permitía. Entonces, pero sigamos viendo este impactante debate, que la verdad vale la pena ver cómo están debatiendo en el Perú. Legislativas, ¿hay algo concreto para que pueda ayudar a este gobierno a luchar contra la delincuencia en esas facultades legislativas, por ejemplo? Creo que en este momento no. Creo que la versión del tema de hablar del plan Bukele es un psicosocial para conseguir de parte del Congreso apoyo justamente para su pedido de delegación de facultades. Claro que ha quedado desacreditado con este tema del proyecto de orden de la Policía de Orden y Seguridad, que pues es un despropósito, ¿no? Sí, porque sí. O sea, no puedes pretender crear una policía cuando no has podido fortalecer a la policía. Pero entonces te queda claro que ese verso en el mensaje de la Nación ya se cayó. Correcto. Okay. Entonces han buscado fortalecer. Entonces yo comparto la opinión de los dos Rospigliosi. O sea, en el sentido, ¿acá qué se necesita? Mano dura, sí, pero no de un dictador, sino de un líder con visión y con puntos muy claros. Hay que entender algo. El tema de la inseguridad ciudadana hoy hay que aceptarlo. Ya no es un problema de seguridad pública, es un problema de seguridad y defensa nacional, porque el principal enemigo que tenemos es el crimen organizado internacional. Y el crimen organizado internacional tiene doctrina, tiene recursos económicos, tiene logística y tiene coordinación en todos los países en los que está, cosa que el Estado peruano no tiene, ¿no? Nosotros tenemos como Estado una estructura elefantiásica para poder pelear contra el tema del delito. Entonces, si no aceptamos que el tema es un tema de seguridad y defensa nacional, estamos cerrando la visión. O sea, es preferible tener una policía hasta más pequeña, pero de mucha mayor calidad, que pretender pues llenar la calle de gente. O sea, pequeños detalles, ¿no? O sea... Pero entonces, porque a mí este gobierno no la ve, ni la tiene cerca. Yo creo que principalmente el ministro del Interior no la ve, porque no olvidemos que el ministro del Interior, cuando fue comandante general, el señor Vicente Romero. Sí, Basombrío, si no me equivoco, era el ministro del Interior. Pasaron al retiro como 800 oficiales. Y de esos 800 oficiales casi la totalidad ha regresado porque la norma fue declarada inconstitucional. Entonces, no se entiende qué es lo que quiere con la delegación de facultades. O sea, ha soltado algunas ideas, pero realmente si tú tienes idea clara de lo que quieres hacer, sales y dices, primero, hoy día el delito no se combate solamente en la calle, principalmente hay que tener tecnología, todo está en las redes sociales. Ok, más dinero para tecnología. O sea, tecnología. Quiere distraer a la opinión pública con este cuento de las leyes. ¿Quién quiere distraer? ¿El gobierno? Es lo que dice, pues quiere distraer el gobierno, dice necesitamos 30 leyes. No, señor, lo que necesitan es decisión para combatir, no más leyes que ya hay. Ok, pero si hablamos entonces del plan Bukele, no le damos justamente, porque claro, colegas le preguntan, ¿el plan Bukele, Premier? Pues puede ser. Aquí, el hombre agarra la flor en una. Aquí lo que hay que entender es que hay que cambiar el modelo. Y el modelo tiene un nombre, el modelo garantista. Acá el gobierno peruano... Sobre lo que dicen nuestros amigos acá, creo que algo es relevante. Miren, ninguna receta, ninguna fórmula, más allá de que quieren presentar, ¿no?, como conocedores, como que conocen el camino, ninguna receta, ninguna fórmula nunca ha funcionado, ¿ok? Entonces, si quieren tener resultados, remítanse a los datos, remítanse a los hechos. El país que era más inseguro en toda América Latina y que en un momento estuvo en índices incluso del país que era más inseguro a nivel mundial y no estando en guerra, pues ahora es el país más seguro de América Latina y reputa ser el país más seguro del mundo. Ese modelo es el que funciona. Es el modelo 1 de la voluntad política, 2 de no servirle a los sectores, ¿no? A estos sectores progresistas que claro que están intentando manipular con el tema de los derechos humanos, están intentando manipular con ese tema de que todo lo que se hace en El Salvador es inconstitucional, ¿no? Que etcétera, y que están promoviendo a través de estas ONG. Entonces, es importante analizar eso. Usted que está viendo esto, ¿cuántas veces escuchó recetas por todas partes, promovidas por organizaciones de todas partes? Los partidos políticos en El Salvador que hablaban de la mano dura, de la super mano dura, y al final acababan haciendo claramente acuerdos debajo de la mesa y lo único que les interesaba era tener así a los salvadoreños en esa zozobra, en esa situación en la que siempre pues vivieron por décadas, ¿no? Entonces,
Sigamos escuchando este debate. Estamos hablando de violación de derechos humanos. Estamos hablando de imponer la capacidad del Estado de hacer efectiva la ley. Eso se llama el derecho penal del enemigo. Ahorita vamos a ir con eso. No sé si, Vladimir, tú finalmente estás de acuerdo con ellos y desde tu punto de vista, porque no, Luis y Vladimir son abogados. Desde el punto de vista, digamos, no penal, del Código Procesal, dentro de estas facultades, ¿ves que el gobierno por lo menos haya detectado lo que decía Fernando, ¿no? La fiscalía se ha demorado, no llegó, salieron libres. ¿Hay un cambio del garantista a lo que plantea Luis, por ejemplo, del derecho penal del enemigo dentro de las facultades que este gobierno ha pedido al Congreso? Mira, yo lo que te puedo decir es que de un tiempo a esta parte hay dos factores que rigen en nuestro país. La primera es la hipocresía y la otra es la cobardía. ¿Por qué? Porque todos le echan la culpa a otro. En el Perú, el tema del garantismo no es un problema y este código tampoco lo es. Y te lo voy a explicar claramente. Tú has visto que la policía interviene a todo el mundo y le pide documentos sobre la base del 204, 205 del Código Procesal Penal. Okay. Es decir, ese control de identidad policial no lo tenía antes. Es decir, el código le da una facultad a la policía. Punto para ellos. ¿Dónde está el garantismo? La fiscalía puede tenerte preliminarmente. ¿Tú has visto la cantidad de gente que puede tener? Sí. ¿Ya por cuánto tiempo? Hasta por 15 días. Te detiene en flagrancia. En 6 horas lo puede pedir al juez por 7 días más. Que no sepan utilizarlo es otra cosa. Es decir, la ignorancia no hace al garantismo. Eso es un punto. 2, el hecho que yo voy a colocar, como dice Fernando, el tema del maldito Cris, que tengo mis reparos en el caso. Fíjate, una chica inexperta que no llega ni a los 20 años, a la gran policía se las está paseando. ¿Dónde está el servicio de inteligencia? Wanda. Claro, ¿dónde está? O sea, por favor, o sea, a ver, hay buenos efectivos en la policía y hay malos efectivos. Entonces, al final de cuentas, sí estoy algo de acuerdo con Lucho en que este tema de Bukele es un engañamuchachos. Porque toda la semana hemos estado hablando de Bukele. Tal cual. ¿Tú? Pero mi intención justamente era esa, hablar de ese tema, pero para decir, oye, no estemos hablando de Bukele, sino ¿hay algún plan en este gobierno Porque actualmente o no? hay algo que tú has dado en clavo. Tu primer gráfico. Estamos diciendo que un mecánico que arregla bicicletas, ese plan del que arregla bicicletas va a arreglar un camión. Ya. Tú lo has comparado, o sea, El Salvador es así, el Perú es inmenso. Tiene un montón de regiones, tiene 30 y tantos millones de habitantes. Yo te puedo decir una cosa, nosotros tenemos planes peores que los de Bukele. 48 meses de prisión preventiva, lavado de activos. Acá se le aplica la prisión a todos, no solamente a bandas. Y peor aún, fíjate tú, lo de Bukele puede ser un exceso y eso se verá en el tiempo, por dos razones. Hay un efecto y hay que saber criminología para saberlo. ¿Y qué cosa es? El efecto hidráulico. Cuando tú persigues a los delincuentes no se van a querer esperar que tú los detengas, se van. Es cuando tú correteas, por ejemplo, ¿por qué no hay tanta cantidad de robos en San Isidro? Y si hay en otros lados, porque se mueven. Bueno, escuchamos otra opinión curiosa, ¿no? Y creo que aquí cabe en la justificación, la justificación que siempre van a encontrar estos políticos, ¿no? Que sirven a los intereses globalistas, o de una u otra manera también algún grupo de abogados, ¿no? Que sirven únicamente a sus intereses. Siempre va a aparecer alguien que diga, no, pues no puedes comparar El Salvador. Claro que El Salvador es diferente, claro que sí, en definitiva. Pero Perú, como ya se dijo, muchas razones. De hecho, Perú tiene una muy buena economía, tiene más recursos que El Salvador como para asumir y afrontar este tipo de situaciones. Claro, con la ley, ¿no? Con lo que puede garantizar al Estado. Claro que sí. Lo que pasa es que no hay voluntad política. Lo estás haciendo. Supongamos que lo que ha pasado en El Salvador es una prueba piloto, ¿ya? Incluso es parte del método científico. Es una prueba piloto, ¿no? ¿Y luego qué? ¿Lo puedes hacer a gran escala? Claro que sí. Pero ahora bien, van por allí muchos de estos analistas creyendo que sí, la gente, es cierto, muchas veces la gente vive en situaciones humildes, la gente muchas veces carece de formación, pero la gente no es tonta, la gente es capaz de entender y de interpretar lo que está pasando. Pero bueno, sigamos escuchando, está interesante este debate. También existe por la corrupción que las fuerzas de seguridad malas apoyan a un grupo de esos sectores. En Trujillo, ¿te acuerdas tú? Que se dividía la policía, una apoyaba a una banda de delincuentes, la otra banda de delincuentes. Y se agarraron a balazos. Y esto es anécdota.
oye, el tema de Bukele, ¿cuánto cuesta el plan Bukele? Nadie ha dicho eso. ¿Cuánto es la plata que ha gastado? Porque hasta donde yo he visto, El Salvador tenía un plan antes de Bukele, por diferentes ONGs financiados o que querían financiarlo, 2.100 millones de dólares. Entonces, eso, pero obviamente para conversar, para hacer sus proyectos, todo. ¿Y cuánto habrá costado esto? Fernando. Discrepo absolutamente con el señor. No, me queda claro, por eso te doy la palabra. Totalmente de la teoría. No es garantista, no es garantista. Y los 18 que soltaron, no es garantista. Pero estamos hablando de la realidad. Ya. Estamos hablando de la realidad. No pueden capturar a Wanda. Por favor, ubicaron al maldito Cris. No, estamos hablando de Lo Wanda. ubicaron y lo liquidaron. Como tenía que hacerse. Pero, a él. Pero entonces tú estás planteando que la policía es muy buena. Es muy buena. Es muy buena. Okay. Es muy buena cuando la dejan actuar y cuando tiene el respaldo y cuando tiene lo que necesita. Hoy día, por ejemplo, 25% de patrulleros de los que había en el 2015. 25% en la unidad de emergencia de Lima. Sistema de comunicaciones, un desastre. ¿Por qué crees que la gente llama al serenazgo y no a la central de la policía? Pues es un desastre. Corrupción en el gobierno de Ollanta-Humala. O sea, pero un poco, Vladimir, en la línea de que sí, que efectivamente tú crees que necesitamos leyes más duras o no, o con las leyes que tenemos ya está. No, las leyes son durísimas, hombre. ¿No has visto cómo condenan a este señor Techo a 22 años? Ahora, ya. En la otra cosa, El Salvador es pequeño, el Perú es grande, por favor. ¿Hay políticas o no hay políticas? Hay políticas económicas, estatistas y liberales que se aplican en los países pequeños y los grandes. Hay políticas de salud, el COVID. ¿Encierras a la gente o no le encierras? En Suecia no le encierran, acá le encerraron, en el país chico le encerraron, en el grande también. Bueno, son tonterías. Lo que estamos hablando es métodos, no exactamente si se hace el control territorial o no, esas son cosas que son específicas, sino la realidad es que se requiere decisión y energía para acabar con esto. Acá el señor decía, estamos ante un problema de seguridad nacional. Mira, la policía calcula mínimo 30.000 delincuentes venezolanos, algunos dicen 100.000. Y entre ellos hay algunos que son delincuentes menores, pero hay otros que son delincuentes avesados. El Tren de Aragua, bandas internacionales. El Perú es el segundo país productor de cocaína en el mundo. Correcto. Entonces, tenemos un problema gravísimo que ha desbordado completamente a las instituciones. Y si tú no entras a pelear con energía y firmeza con eso, solamente una última, te queda claro, ahorita voy contigo, Luis, pero te queda... Interesante el análisis que hace, ¿no? Y estamos viendo cómo de repente el debate se va de un lado, de un extremo al otro extremo. Y aquí algo muy principal, muy relevante también, que podemos ver es como la postura que está a favor de Bukele en este caso dice algo claro. O sea, no se trata de las dimensiones de un país, no se trata de que un país es más grande que otro, se trata de que hay políticas, si se aplican o sí o no, ¿ya? Que estás aplicando políticas progresistas, estás aplicando políticas comunistas o estás aplicando políticas que de verdad tienen van directamente a atacar la causa, ¿no? Entonces se trata de eso, más allá de lo que de repente puedan decir otros extremos, todo es justificación, todo es pantomima, todo es pura indiferencia y querer presentar una postura sin argumentos claros y sólidos eventualmente. Pero sigamos escuchando, eso está interesante. Voy a decir respecto a lo que dice el señor, hay un cambio que ha habido nefasto en el Código Procesal Penal, que es quitarle la investigación preliminar a la policía, o sea, lo que era el atestado policial, y pasarla a la fiscalía. Se ha demostrado que los fiscales no saben investigar, no están las 24 horas. Es un desastre, está demostrado ya en la práctica. Hay un proyecto del congresista Azurín que está desde noviembre de 2021. ¿Pero con qué trampa vendrá ese proyecto de ley? No, ya yo lo he visto, lo he leído. Es para devolver la investigación como era antes. ¿Tú has visto esa serie de Ley y Orden? Sí. En el sistema de justicia criminal hay dos grupos igualmente importantes. La policía que investiga
los crímenes y la fiscalía que procesa a los delincuentes. Tú toma nota de eso y Por porfa, favor. después responde de ese tema. Pero Eso en Estados Unidos, de donde se importó el Código Procesal Penal, y acá cambiaron ese punto. ok, pero señor Herrera, porque creo que también tú no coincides con Vladimir, porque claro, hablamos de un modelo garantista y tú decías que eso nos hace daño y ibas un poquito por la implementación del derecho penal del enemigo. Un poquito. Entonces así de fuerte es el debate, ¿no? Intentando ver si o no, si vale la pena implementar el modelo Bukele o no, si los resultados están a la vista, si lo que se está proponiendo puede ser realizable allá en el Perú. Pues claro, recuerden que siempre van a estar estas corrientes, esas posturas, ¿no?, que defienden intereses. De esas las tenemos en todo el mundo, en toda América Latina, tanto que se van como para un lado como para el otro, y siempre los medios de comunicación del establishment van a darle seguimiento también a estos guiones, va a ser básicamente la pauta que van a mover en sus entrevistas, en sus publicaciones periódicas, en sus revistas, etcétera. Entonces, que lo que sí vale la pena resaltar acá es lo que ha demostrado con hechos y con datos que sí da resultados, y en ese caso pues evidentemente es el plan Bukele, es el plan control territorial, es todo lo que El Salvador ha realizado. Y más allá de ello, sí podemos enfrascarnos en discusiones, pueden proponer discusiones, pueden proponer alternativas, pero a la hora de ejecutar un plan de esos y vengan con resultados superiores a lo que El Salvador ha tenido, creo que ahí va a haber una pauta para escuchar, para poder de alguna u otra manera intentar proponer argumentos en contra de lo que Bukele está haciendo, que lo único que quiere, y que siempre lo digo en la mayoría de mis videos, es que haya voluntad política. Así que si bien haces este video, dale like, suscríbete y nos vemos a la próxima.